Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros para hablar de educación, del gran proceso de transformación que se pondrá en marcha a partir de este año lectivo en el país. Vamos a esperar por el bienestar de la nación resultados positivos. Revisaremos hoy con nuestros invitados la propuesta que tiene la nueva administración del país. Hay que decir que la educación es un vehículo clave para alcanzar desarrollo efectivo. Y si no, miremos los ejemplos de los tigres asiáticos. Hace unos 60 años, 70 años atrás, Taiwán, Singapur, la misma República de Corea, Japón, no habían alcanzado el nivel que tiene Honduras, para citar eso, en los 50. Hoy son potencias mundiales. ¿Y a qué le apostaron? A la educación. Johnny Varela, Marlon Escoto son especialistas y nos acompañan esta noche. Podemos aspirar, no a llegar al nivel de esos países que he mencionado, pero al menos encontrar el equilibrio en la región centroamericana. Si hay una dedicación, ¿en qué nivel se debe presentar? Doctor Escoto, buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Por supuesto, y ahora no debemos ir tan lejos, solo hay que subirse ahí a la isla del Tigre y ver hacia El Salvador. No hay que ir tan lejos para ver cómo un país como El Salvador, que hasta hace poco tenía indicadores iguales o peores en educación que Honduras, y hoy ha revolucionado prácticamente no solo el tema de seguridad, aún siguen teniendo problemas de crecimiento económico, pero entendemos que el presidente comprende que si no invierte en educación, estas generaciones que le van a llamar en El Salvador la generación Bukele, son determinantes en el mediano y largo plazo en el país. Y en términos prácticos, como anuncios que El Salvador ha hecho para ver de aquí hacia el país vecino, instalar, por ejemplo, fábricas de drones con fines agrícolas o de transporte, con empresas de Turquía. Entonces cambia toda esa idea de Estados Unidos, Europa, crean otros aliados, otros socios, pero todo ese tema de industrialización, que estaríamos ya como en una nueva era de la era digital, se soporta en la capacidad o en la oferta que los países pueden hacer en un momento determinado para que estas industrias de este nivel, que son una especie de maquilas, pero de otro nivel, se puedan instalar en un país. Y esa instalación obliga a la formación, a la contraparte, de manera que los jóvenes sean los más beneficiados. Y esto tiene un parangón de hace unos 20 años que también pasó en Centroamérica y estuvo basado en la educación técnica superior, en el caso de Costa Rica, cuando se ubicó la primera oficina de Intel y Costa Rica compitió con Chile, que no era un competidor menor. Y Costa Rica le dijo a Intel, vamos a juntar las facultades de ingeniería del Tecnológico, de la UCR, de la Nacional, y vamos a formar el perfil técnico, tecnológico que ustedes requieren para que ese recurso humano sea costarricense. Entonces, esos dos eventos, uno que sucedió hace unos 20 años y lo que está viviendo El Salvador, nos dice que sí es posible. Claro, los países como los nuestros que viven multicrisis, acabamos de salir de una crisis política que nos consumió casi todo el año anterior y ahora es como la oportunidad de hacer, ¿no? Después de todos estos consensos, disensos y la instalación de un gobierno. ¿Y qué hacemos? ¿En qué nos enfocamos? En las personas. El fin del Estado son sus ciudadanos, en salud, en educación. ¿Qué hacemos en salud? ¿Qué hacemos en educación? Entonces estamos justos en un momento donde inicia un gobierno, 4 años, inicia un año escolar en el caso de educación, y que pueden ser determinantes los próximos 4 años para ir construyendo estos puentes, viendo de reojo nuestros vecinos, tomar aquello que ya funciona para ellos e incorporarlo en nuestro sistema educativo en general, no solo los que maneja la Secretaría de Educación,
sino la educación técnica y también la educación superior. Muy bien. Doctor Johnny Varela, ¿cómo debemos capacitar, pero una capacitación a corto plazo, al recurso humano para volverlo efectivo? Porque no sé si los procesos de evaluación de todo el magisterio ha ido acorde a las exigencias del mundo. Porque muchas veces nosotros solo vemos la ciudad, no vemos la aldea, el caserío, y esto debe ser igualitario. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación, doctor Marlon. Es una pregunta bien profunda de contestar y luego los antecedentes de cómo los países asiáticos y los países desarrollados pudieron mejorar sus sistemas educativos. Hay un estudio bien interesante de una empresa que se llama McKinsey. Estos países de los que usted ha mencionado mejoraron sus sistemas educativos porque invirtieron en el recurso de los más importantes, que es el recurso humano, que es el docente. Y ellos empezaron con el proceso de formación inicial docente. Cuando usted habla de la capacitación y de la formación, debemos de analizar primeramente cuál es el proceso de formación inicial docente. En estos países seleccionaban, por ejemplo, los estudiantes de educación media que tenían los mejores índices en matemáticas o en las disciplinas de ellos, lo que les permitía a ellos poder ingresarlos a las universidades, formarlos, pero una vez que egresaban de las universidades, tenían cierto tiempo para poder hacer su práctica, para poder competir y ser reclutados en el sistema educativo, pero no necesariamente tienen permanencia, son evaluados constantemente y dependiendo de su desempeño, ellos continúan en el sistema educativo. En el caso de Honduras, habría que ver cuál es la formación inicial de los docentes, si la Universidad Nacional Autónoma y la Pedagógica está egresando personas docentes con compromiso, porque no solo es en el tema de la disciplina, de la capacitación en cada una de las áreas, sino que también tiene que ver el compromiso que tiene y la vocación, por una parte. Luego está la formación permanente, una vez que egresa el docente, cuáles son los sistemas de programación permanente que tiene la Secretaría de Educación para poder darle continuidad a los docentes. Y en este sentido, relacionando lo que plantea usted con las evaluaciones de desempeño, en Honduras no se hacen evaluaciones de desempeño del docente y cuando se han realizado han sido con fines meramente administrativos, no con fines vinculados a su aumento salarial o alguna rendición de cuentas con el cumplimiento que ellos tienen. Es decir, muchas veces lo que ocurrió aquí es que te nombro y te dejo. Es correcto. Entonces, ¿qué sucede? Que el sistema de reclutamiento, para que uno pueda ingresar al sistema escalafonario, digamos, docente, influyen muchos factores, que probablemente no sea a través del concurso tan transparente que se pueda realizar y que puedan ser los mejores quienes reclutan a los docentes, probablemente haya algún sesgo. En ese sentido, estoy planteando que esos sistemas han apuntado a la formación permanente, a la formación inicial y a la formación docente. Esa es la parte que llevó a ellos a poder desarrollar sus sistemas educativos. Y lo otro importante es ver como inversión la educación y no como un gasto público. En términos sencillos, de la capacitación que se debería de hacer, pues habría que montar en estos meses, analizar y evaluar el programa de formación permanente que tiene la Secretaría de Educación y ver qué ajustes se pueden hacer y qué es lo que requiere el sistema en términos de lo que prácticamente requieren los niños ahorita que inicia el sistema educativo. Y estos procesos, Johnny y Marlon, se pueden encontrar y poner en marcha de manera efectiva aquí en nuestro país. Bueno, se volvió el sistema normales, ahora son normales bilingües, pero quiero situarme en la pedagógica, encontrar en lo que antes se conoció como plan básico, ahora es un 9º grado, el talento por áreas, becarlos, pero luego llevarlos con el compromiso que si el Estado lo formó, que al menos brinden parte de esa enseñanza que fue a través de una beca para el nuevo estudiante. ¿Por qué es tan difícil esto que en teoría aquí no es la primera vez que lo hemos planteado y que con ustedes lo hemos hablado? Pero al político como que se le borra el cassette o le falla la idea
una vez que llega la administración del país. Y tal como usted lo menciona, UNESCO, UNICEF ya alertan que el mundo tiene un déficit alrededor de 45 millones de docentes. Es decir, todavía en Honduras no hemos llegado a ese momento, pero ya el mundo resiente un déficit de docentes, y hay países como Chile, México, que los jóvenes docentes están ingresando y a los 3, 4 años se están retirando de la docencia. Hay estados en México que los docentes están pidiendo la cesantía anticipada para moverse a otras disciplinas. Honduras, cuando se masificó, recordemos que la escuela básica en Honduras en un tiempo fue de 3 grados, luego fue de 5 grados, luego de 6 grados, y en esos tiempos no habían profesores. La mayoría de los profesores eran empíricos, que luego terminaban formándose. Hasta no hace mucho la Universidad Pedagógica terminó de hacer esos procesos de profesionalización de los profesores. Luego vivimos el boom de las normales, donde se formó una cantidad de jóvenes de aquella época considerable y se instalaron las normales prácticamente en todo el país. La última creo que se instaló en San Pedro Sula, que no llegó a consolidarse, pero estaban en Gracias, en Ocotepeque, en Intibucá, en Trujillo, en Danlí, en Tegucigalpa, en Choluteca, en Olancho. Y ese fue el boom de la formación de los docentes, que en algún momento, hace unos 10 años que se hizo un análisis, habían unos 25.000 hondureños y hondureñas que eran docentes y que estaban fuera. Y habían como unos 60.000 dentro. Entonces casi teníamos la mitad de personas formadas como docentes que no estaban laborando. Pero no coincidió ese boom de formación docentes con la ampliación de la oferta en niveles como prebásica, que si bien mejoró cerca de un 40%, pero hay unos 300.000 niños rurales dispersos allá en los caseríos que no tienen todavía prebásica. O el tercer ciclo, que es reciente, todavía cuando yo fui al colegio, el tercer ciclo, el ciclo básico, ciclo común de cultura general que yo cursé, era en el centro de secundaria, no existían los centros de 9 grados. Entonces, cuando entraron los centros de 9 grados, era el momento de formar profesores para 9 grados. Cuando revisábamos el perfil de los que no tenían trabajo, estos 25.000, la mayoría eran de ciencias comerciales, porque en secundaria era lo que prevalecía en la secundaria. Antes de ir a la secundaria era buscar su primer trabajo, profesor, que era secundario, perito mercantil, que era secundaria, y era el primer empleo, que eso hoy ya no está tan claro. Y habían muchos que habían estudiado para ser directores de centros, incluso en la pedagógica hay una maestría para dirección de centros. Y resulta que los directores de centros en Honduras, una vez que se obtiene, hasta que se jubila, no hay competitividad. Sí hay alguna evaluación, acompañamiento, pero no es por 2, 3 años, por 4 años, sino es cargo eterno. Hasta que se jubila. Entonces, si a un centro le toca a alguien bueno, ¿qué pasa? La mayoría está bien, pero si no, tiene que aguantarse hasta, bueno, yo conozco un caso en Olancho, que creo que este año se va a jubilar, y él dice, jubílenme ya. ¿Y tiene cuántos años? Él mismo se aburrió de y ya son más de 3 décadas, seguro. Fácilmente. Entonces, lo que quiero llevar es cómo Honduras tuvo esta formación docente, este cúmulo de docentes con perfiles distintos a la oferta que estaba empujando, y resulta que ahora ese número es menor, pero estamos viviendo una descomprensión en la matrícula para ser profesor, en la pedagógica. La pedagógica llegó a tener en sus mejores tiempos 32.000 estudiantes, tiene 8 o 10.000. Y no sabemos si esos coinciden en cantidad y en perfiles de los que se van a jubilar, considerando que buena parte o casi la mitad de los profesores actuales ya están cerca de los 50 años de edad o se acercan al tiempo que la ley establece que deben jubilarse. Lo paradójico aquí es que el Estado forma y el Estado contrata. Entonces el Estado puede hacer que coincida la oferta con la demanda. El 85% de los profesores que se forman en el país los contrata el sector público y el 15% el sector privado. Pero el Estado es el dueño de la autónoma y es el dueño de la pedagógica donde se forman los profesores. Entonces lo lógico sería proyectar cuántos se van a jubilar los próximos 5 años, al año séptimo, al año octavo, y luego
hacer todo un proceso de inducción para buscar perfiles de jóvenes que quieren ser profesores, porque en un tiempo esas secundarias nos empujaban. Yo hice bachillerato de secundaria y me decían, ¿y por qué no vas a ser profesor o perito? Es que yo quiero ir a la universidad. ¿Y cómo vas a ir? Porque era como complicado en aquel tiempo aspirar uno a la universidad. Pero la mayoría de mis primos terminaron siendo profesores o peritos mercantiles. Entonces la docencia de aquel momento era una salida laboral que atraía. ¿Cómo coordinar? Si el Estado decide, si el presidente del Ejecutivo, que dirige el Consejo Nacional de Educación, convoca a los consejeros y convoca al líder de educación superior, al líder de educación técnica, al secretario de educación, estos 3 sectores, y cada mes mínimo se toma un café con ellos y le dice, bueno, ¿por qué ya no llegan tantos jóvenes a la autónoma? ¿Por qué no ha podido recuperar la matrícula de 90.000 y tiene 72? Porque ya la secundaria no gradúa el volumen que grababa antes. ¿Y qué pasa con los profesores? Que se están graduando cada vez menos. Tenemos menos profesores como reservorio para, si tuviéramos que ampliar mañana una oferta y el Estado necesita 200 profesores de matemáticas, no existe. Bueno, es gran punto porque se perdió lo que fue una esencia en la educación a nivel medio y a nivel superior, es la planificación. Se fue. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, entramos ya al análisis de las diferentes propuestas y cómo volverlas efectivas, porque la historia nos ha dicho el papel aguanta con todo, pero ahora vamos a dar el beneficio de la duda. Ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con expertos en el área educativa. Antes de escuchar a Johnny, vamos a proyectar ahí 2 de los puntos y de los ejes que se consideran fundamentales. El plan de fortalecimiento a la educación del actual gobierno, infraestructura y recursos. Hay que rehabilitar esos centros educativos y mejorar la infraestructura escolar, lo que planteaba Marlon. Ampliar programas de becas para estudiantes de escasos recursos, pero ahí hay que decir a estudiantes de escasos recursos y los que tienen capacidades, fortalecérselas más. Entregar útiles escolares y materiales de estudio a estudiantes, que este es un proceso que después de muchos años ha iniciado, y mejorar la conectividad y acceso a tecnología en las escuelas. Esto último, y en esto es clave. El mundo así se maneja ahora. El que no tiene manejo de internet es analfabeta, así sea un educado a nivel superior. Quedémonos con este análisis primero y luego vamos con la otra. Bueno, muy bien. En cuanto al tema de infraestructura, estamos hablando de los centros escolares. Estamos hablando aproximadamente más de 24.000 centros educativos. Aquí hay un tema bien importante. El rol importante de la Secretaría de Educación, si lo vemos. Antes quiero entrar para comprender el sistema educativo. Mire, el sistema educativo hay que comprenderlo como el sistema educativo nacional con 3 subsistemas. Uno de los subsistemas es la educación formal y dentro de ellos está la Secretaría de Educación, que entrega los niveles de prebásica, básica y media. Y luego está la Universidad Nacional Autónoma, que es la rectora de la educación superior. Luego tenemos el siguiente subsistema, que es el subsistema no formal, que lo lidera parte del Instituto Nacional de Formación Profesional. Y tenemos que ver el subsistema informal, que ya tiene que ver con los medios de televisión, tiene que ver con todas las redes sociales, etc. Porque cuando hablamos nosotros de educación o de sistema educativo, casi siempre pensamos solo en la Secretaría de Educación. No, y ahí nos centramos en qué es kinder, escuela, colegio y la suerte para la educación superior y otras opciones que da la academia. Pero usted toca otro punto que resulta fundamental, la formación en oficios, esa formación profesional dada para el Infop y muchas otras áreas del conocimiento que ahora, insisto, están en la tecnología. Es correcto. Entonces, en el tema de infraestructura, aquí hay una parte bien importante en la propuesta del plan de gobierno del actual presidente. Mire, el tema de infraestructura es un tema que según el marco normativo debería de crearse un instituto de infraestructura autónomo y descentralizado de la Secretaría de Educación para que
el secretario de Educación desempeñe el rol que le corresponde en el nivel preestablecido y no esté tanto en funciones de infraestructura que no le corresponde al rol específico de ello. Entonces, yo diría que una de las sugerencias o del plan de infraestructura del actual gobierno debería de precisar el rol del secretario de Educación al rol que le corresponde a la Secretaría de Educación. Y en el tema de infraestructura, pues ver los diferentes entes que podrían entrar en ese tema, en poder ver, y aquí surge una gran pregunta también, es decir, está bien, nos llevaría décadas en poder reparar todos los centros educativos, pero ¿qué hacer con aquellos centros educativos que no se van a reparar? Entonces hay que tener una visión integral del centro educativo y ahí hay varios elementos que mencionaba. La infraestructura es un elemento. El tema de ampliar los programas de becas sin politizarlo sería otra parte para complementar, digamos, la integralidad del centro educativo. Y vea, lo interrumpo ahí, Johnny. Yo no sé si Marlon quiere intervenir por la experiencia en el sistema de becas. Usted ha dado un punto fundamental, sin la politización. Aquí escuché del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, que ya no va a permitir, y le vamos a tomar la palabra, que los diputados anden de tramitadores. ¿Qué tiene que hacer o qué tiene que andar haciendo un diputado con programas de becas? Que se vayan a la escuela, al director, que se vayan al colegio donde el director y que le pregunte quiénes son. O sea, me viene ahora a la mente, Marlon y Johnny, ¿quiénes son los alumnos que forman parte del cuadro de honor? Pues hay de todos los partidos. Pues entonces bequémoslos, pero no que el diputado es parecido a lo de la subvención. Bueno, las becas pueden ser parte de ese programa de subvenciones. Los diputados son los que andan dando las becas. Los diputados son los que andan diciendo qué colegios se van a arreglar y qué escuela, cuando eso debería ser directo. ¿Qué beneficio se puede lograr con eso? Mire, el tema de las becas es importante para poder darle la oportunidad a aquellos jóvenes, probablemente de escasos recursos económicos, que no pueden ingresar al sistema educativo. Y aquí hay otro concepto bien importante. Cuando hablamos de matrícula gratis, es un enfoque más preciso a la gestión del director con algunas necesidades que hay dentro del centro educativo, pero no con necesidades propias del mismo estudiante, como para poder comprar su uniforme, por ejemplo, o comprar sus diferentes útiles escolares que necesita. Se le debe de cambiar el enfoque, porque si el gobierno actual lo va a continuar, pues debería de enfocarse hacia el educando, es la base más importante de lo que debe de ser. Entonces, las becas sociales deben de despolitizarse y deben de entregarse de acuerdo a una estadística que pueda haber de necesidades de los centros educativos. Y el tema de la conectividad es importante. Ahora, Chendo, aquí hay un tema bien importante porque en Honduras, como usted bien sabe, ha estado evaluado el desempeño académico durante más de 15 años, digamos. Han habido diferentes proyectos, incluso dentro de la misma Secretaría de Educación, y los resultados han sido los mismos. Es decir, independientemente de la pandemia, las evaluaciones que hicieron, ya sabíamos cuáles eran los resultados. Entonces, bajo en español y bajo en matemáticos, porque van enfocados hacia ese punto. ¿A dónde quiero llegar? Que no se abordan lo que son los factores asociados al desempeño académico. Y aquí se están mencionando el tema de la infraestructura, el tema de las becas, el tema de los textos escolares, el tema de la conectividad, el tema de la formación del director y la formación de docentes, es lo que afecta el desempeño académico del estudiante. Por lo tanto, en este tema, que se mencionan varios, el nuevo gobierno debe, más allá de las evaluaciones que puede hacer, que cuestan millones, debería de enfocarse en esos factores que afectan el desempeño académico del estudiante y poder hacer un alto y poder evaluarlo en unos 4 años para ver si esa acción en realidad mejora el desempeño académico. Bueno, aquí, Marlon, hemos visto la entrega de material escolar. Hace muchos años no se hacía, pero ¿cómo sacar provecho? Porque no solo es la acción de llevar y entregar, hay que supervisar, hay que revisar el impacto que se está generando.
¿Eso a qué término lo recomiendan ustedes se haga y sin distinción? Porque fue bueno que la primera dama llegó a la Mosquitia, pero hay que volver a la Mosquitia. Está bien que vaya al occidente, pero hay que volver. Digo esto porque lo histórico del país es que nos centramos en Francisco Morazán, Cortés y algunas otras ciudades. Bueno, viendo parte de las iniciativas y voy a comentar sobre lo último que usted abordaba. El presidente Azfura conoció esta iniciativa de textos en mayo del año pasado y dijo en una reunión de candidatos a la presidencia que hubo que si él llegaba a la presidencia le interesaba hacerlo, ¿no? Y en diciembre, justo que ya le habían dicho que era el presidente del país, no había tomado posesión, había una larga tarea todavía de los órganos electorales de posicionarlo. Hizo los vínculos correspondientes con las instituciones involucradas y asumió un reto de buscar donaciones para que estos textos se empezaran a imprimir y que una parte coincidiera en la entrega justo cuando iniciara el año escolar e iniciara su gobierno. Entonces, si vemos ese liderazgo que el presidente ha tenido en relación a algo que es sumamente importante, cuando uno piensa en el aula, y esto está ampliamente estudiado, lo más importante en el aula son los profesores. Y podemos hablar de ellos, de su contratación, de su ingreso, permanencia, de su salida, de su educación continua, de su actualización, de su desempeño. Eso podemos conversar. Pero Honduras ya admite una inversión para pagar planillas. Invierte 100 millones al día del EMPIRA. Es la mayor inversión que el Estado hace. Y eso ya está. Luego podemos hablar de mejoras y con qué ley se calcula el ingreso y cómo se agregan nuevos estipendios, pero el segundo elemento que determina el éxito en un aula son los textos, es la logística educativa. Y este ejercicio de impulsar la logística educativa desde prebásica hasta secundaria es por primera vez que se está haciendo en estas dimensiones. La última vez que se hizo entrega considerable de texto fue en el año 16, yo estaba en educación, y fueron donaciones del Fondo Común. Alemania, España, Japón, Estados Unidos decidieron que el esfuerzo en educación para Honduras se hiciera con textos. Y se imprimieron 4 textos de básica, recuerdo que algunos no se lograron adquirir por algunas circunstancias. Un ejercicio de estos, de 10 millones aproximadamente de textos que incluyen 4 para el área básica, prebásica, secundaria, el cuaderno de trabajo, más la guía del profesor. Este es el primer ejercicio completo que el Estado de Honduras está haciendo en términos de logística educativa y que se busca quede de forma permanente. Los materiales de trabajo cada año hay que reponerlos en noviembre. O sea, dejarlos listos para el año siguiente. Dejarlo permanente en el presupuesto del Estado, porque antes esto pasaba cuando alguien donaba o había algún financiamiento. Y esa donación y financiamiento eran ciclos largos que volvieran a coincidir. Por eso desde el 2016 no se hacían entregas masivas de texto, ¿no? Y vea cómo se va ordenando una cosa con otra, si hay planificación, porque parte de estos textos le van a servir hoy y le van a servir el otro año y el siguiente año. Aquí es el tema de la infraestructura también clave. ¿Dónde se va a guardar ese material? Tenemos mucha destrucción en las escuelas y si esto no lo cuidamos, el gran esfuerzo se bota. Y desgraciadamente así hemos funcionado en el país. Este mecanismo tiene, estos textos van a tener un QR, que es una forma de darle identificación propia a cada documento. Y hablando de transferencias como matrícula gratis, la instrucción en la entrega de matrícula gratis este año establece la adquisición de el mueble donde guardar los textos, ¿no? Y establece una especie de armario. Sí, y la infraestructura educativa que tiene normativas y todo, este año tiene la obligación que cualquier intervención de centro educativo obligatoriamente debe
incluir la construcción del espacio de almacenamiento de los textos, porque estamos hablando de 10 millones de textos escolares. Y también tendrá un mecanismo que va a permitir que si un centro educativo abre y no estaba considerado, entonces lo dota. Si hay un porcentaje porque se dañan, y el presidente Afur ha pedido que los textos se cambien cada 3 años. La propuesta era cada 5 años. Y dice, no, cada 3 años y dejemos esto ya planificado de manera que Finanzas, cuando vaya a discutir el presupuesto el próximo año, así como discute dinero para las planillas, dinero para los textos. No importa el momento en que esté viviendo. Y buen punto, porque esto entonces ya con le va fondos nacionales, permanentes. Es decir, el otro año para el presupuesto del 2028, porque a Fura le tocarían 3, debe quedar el relevo total. Exactamente. En 3 años el relevo total del texto y cada año el cuaderno de trabajo, porque el cuaderno de trabajo el año termina y las guías docentes cada 3 a 5 años. Y otro elemento, antes de irnos a la pausa, que deben tenerlo claro, también el incentivo. Hay que tener la visión para la reparación efectiva, el pago a los docentes, eso es clave, hay que pagarles. Las capacitaciones, y aquí los colegios magisteriales, ¿qué papel van a jugar? Sin meterlo político, porque desgraciadamente eso es lo que nos ha dañado. Es un nuevo ejercicio que valdrá la pena ponerlo en marcha. Hago la pausa y revisamos estos elementos aquí en Al Banquillo. Bueno, seguimos al banquillo y aquí tenemos un tesoro que no estaba planificado. Nuestro director de cámara está recién incorporado a este espacio y no sabía que íbamos a tener a 2 expertos en materia educativa. Pero él, a raíz de este programa que se ha lanzado, los trajo para otros espacios y nosotros los vamos a reestrenar. ¿Es correcta esa palabra? Para volverlo a usar, pues. Reutilizar. A reutilizar. Aquí tengo el cuaderno, así de cuaderno de trabajo. Ese es de trabajo. Es que hay de texto de referencia y de trabajo. Este es de matemáticas de 2º grado. Con este me voy a quedar. Le voy a pasar el de ciencias naturales de 3er grado al doctor Valerio. Y aquí con Johnny nos quedamos con el de ciencias naturales. Es de 3er y 2º grado. ¿En qué contribuye este tipo de apoyo para mejorar la condición del niño, que llegó a 2º grado? A 2º grado normalmente estamos entre 7 y 8 años, ¿verdad? Sí. Llegando. Este es para práctica. 13 más 21. Y aquí raya. Este es descartado. Sí, ese es de trabajo. Se usa durante el año, sí, el cuaderno de trabajo. Y estos son cuadernos de referencia. Aquí están los contenidos. Todos los cuadernos de referencia tienen uno de trabajo. De trabajo. Y esto obviamente le genera una ayuda fabulosa al docente porque avanza en la enseñanza. Puede distribuirlo de forma individual, la referencia y el de trabajo. Y el de trabajo lo puede llevar a casa. Este se queda en el colegio. Este se queda en el centro educativo. Sí, este se queda en el colegio o en la escuela. Ahora, el proyecto tiene capacidad, Marlon y Johnny, para darle uno a cada alumno, o va a ir el proceso de organización en grupos. Está diseñado uno para cada escolar, para todos los niveles. Por eso suma cerca de 10 millones. Este ejercicio que fue 2016-17 fue de 1.5 millones. Es decir, fue como una especie de ensayo. Sí, no logró cubrir a todos los escolares. Entonces, ¿esto qué permite? Un profesor multigrado, de estas 6.000 escuelas que tienen 1 o 2 profesores en la ruralidad. Esto es clave. Claro, tiene el libro de referencia, el texto, le dice vamos a trabajar la página 40 y el cuadernillo de trabajo va a trabajar el ejercicio. Este se queda en el aula y el otro lo lleva a casa, lo puede llevar de tarea y regresar. Y además de esto, este proyecto incluye la guía del docente, que es otra maravilla, porque es otro cuaderno donde le dice al profesor cómo enseñar y acompañar a aquel. Entonces son herramientas fabulosas porque individualizan la enseñanza, facilitan al profesor, le dan su guía de cómo enseñarlo, tiene la referencia teórica
y tiene el material práctico en aula y en casa. Johnny, hay alrededor de 6.000 escuelas donde solo hay uno o dos maestros. Aquí es donde debe llegar esto como prioridad, este nuevo material. ¿Cómo se va a potenciar la enseñanza con este tipo de herramientas? Mire, esta herramienta es muy importante y el inicio del año escolar con la distribución de esa herramienta, tanto para el docente como para el estudiante, es un gran avance. Creo que es la primera vez en mucho tiempo que yo recuerde que se hace de inicio, porque históricamente la entrega de los libros de texto se ha hecho casi al final del año, cuando termina el año lectivo, y son materiales que los lleva el estudiante y no los retorna, y se vuelve a repetir. Entonces, lo que son los cuadernos de trabajo es base importante para el estudiante, porque ahí le permite desarrollar su comprensión lectora, le permite poder desarrollar sus ejercicios de matemática, le permite poder llevarlo a la casa, hacer su reforzamiento, y al maestro con sus guías de trabajo le permite orientar mucho mejor su trabajo dentro del aula de clase. ¿Y qué es lo que apoya? Pues el maestro entonces se concentra más en sus temas pedagógicos de su libro de texto y no tanto en el tema administrativo de estar dictándole al estudiante o de estar escribiendo, replanteando los temas dentro de la pizarra que lo utiliza. Entonces, esto es prácticamente uno de los factores muy importantes para poder avanzar en esos niveles, como inició usted, cómo los países habían desarrollado sus sistemas educativos. Esta es una parte, esta es como una mesa y esta es digamos, una pieza de esa mesa para poder seguir avanzando, pero que la profundidad del sistema educativo no solo se basa en el libro de texto, usted lo mencionó muy bien, se basa en la capacitación y en la formación de los docentes para poder manejar también la conectividad y el uso de la inteligencia artificial y de otros elementos. Y hay una serie de factores, pero este es un gran avance muy significativo en el país que da como una esperanza al pueblo hondureño de que las cosas se van a ir articulando de la manera como debe de hacer. El tema de la dirigencia magisterial, ¿cómo manejarlo? Bueno, Marlon tuvo una experiencia dura con los maestros. Había mucha política. Ahora, ¿han cambiado esos tiempos? ¿Cómo llegar, lo voy a plantear así, a una alianza que le permita que el proceso marche bien? Debemos destacar, más allá de algunos errores que se cometieron en la administración pasada, sí hubo una buena relación y armonía entre el docente y el Estado. Sí, por supuesto, y la dirigencia fue gobierno, entonces había un control absoluto de la relación entre el gobierno en ese caso y las estructuras gremiales. En general, los profesores de los que hablamos, de estos unidocentes, bidocentes, que a veces son invisibles, estos cumplen con sus funciones. Es más, muchos niños que provienen de estas estructuras rurales, cuando se realizan pruebas de desempeño y se hacen estas comparaciones, muchos vienen de estos espacios multigrados. Hay profesores ranger en Honduras, profesores que tienen 6 grados, 25 a 30 niños, y que realizan labores de alto valor. Entonces, yo creo que en la época aquella donde la escuela estaba cerrada y volverla a abrir y se generó todo aquel trabajo fuerte, hoy la escuela está abierta. Los últimos años la asistencia o la apertura de las escuelas ha pasado los 160, 170 días de clase, que en promedio son razonables. Y hay que ver otra cosa. Ya este tema de incorporarse, por ejemplo, adoptar lo de los textos, forma parte del confort de ese profesor. Si se estabilizan sus temas salariales y laborales, se le adjudican infraestructura y logística. Por ejemplo, el gobierno anterior publicó que había reparado 5.000 centros educativos. Todavía no tenemos acceso a la lista de los centros que se repararon, pero no se repararon siguiendo la precariedad de centros, sino por conveniencia. Es lo político. Entonces hay que recuperar que la infraestructura educativa vaya de acuerdo a los indicadores de los centros que están en peores condiciones
Y el gobierno actual está proponiendo bajar algunos servicios educativos a nivel municipal. Y el gobierno anterior hizo un ejercicio de 1.000 millones para que municipios reconstruyeran centros educativos. Entonces, ¿cómo agregarle más elementos al aula? El profesor, que ya hemos hablado, esto que son los textos, infraestructura, que sería un elemento importante, alimentación escolar, matrícula gratis, pero que estas inversiones tengan un flujo común. Sostenidas en el tiempo. Sirva, genere impacto, retenga la pérdida de la matrícula. La matrícula ha ido hacia abajo, estabilizarla y volver a recuperarla. ¿Cómo bajar estos indicadores educativos y servicios educativos a nivel de territorio más comprensible? Por ejemplo, la alimentación escolar que pueda ser atendida desde los municipios en función de la idiosincrasia local de productores de alimentos y que permita que esas raciones no solo sean raciones secas, sino raciones frescas. Ese ejercicio de trasladar vía municipio recursos, por ejemplo, nuestro departamento, El Paraíso, Liure, 600 escolares, para dar un ejemplo. Entonces usted, el alcalde de Liure, tiene 600 escolares, divida entre 30 y tendría el número de aulas que requiere ese pueblo. Desde aquí es bien difícil hacerlo. Entonces dice 600 entre 30, entonces ahí tiene una cantidad de aulas que necesita. Son 20. 20. ¿Las puede manejar un gobierno local? Sí, son 20 aulas. Durante el año no las va a poder reconstruir. Y justamente ahí en ese segundo ítems que revisamos de la propuesta se habla del uso de la tecnología, de la atención con guías pedagógicas, como lo hemos venido hablando, esa implementación, insisto, de la capacitación de los docentes, los colegios magisteriales, Johnny, tienen que ser fundamentales y ahora, implicando otro actor, alcaldes, puede ir bien. Y aquí estamos claros, en los 298 hay de todos los partidos, hay independientes, hay liberales, nacionalistas, de libre, pero no vayan a cometer ese error de la política. Claro, muy bien. Mire, el abordaje del sistema educativo debe de integrar a todos los actores y parte clave son los colegios magisteriales, las alcaldías, los patronatos, la sociedad civil. Es un compromiso de todos poder empujar o impulsar lo que es el sistema educativo a nivel local como a nivel central. Hay algunas experiencias de algunos colegios magisteriales que en el gobierno anterior hicieron a nivel nacional un gran esfuerzo por capacitar a sus agremiados en el tema de la inteligencia artificial. Ese tema de capacitación incluye los diferentes centros educativos a nivel nacional. Esa iniciativa debería de ser tomada en consideración por las nuevas autoridades, poder revisar cuál fue la propuesta que ellos hicieron. Ya tienen prácticamente el personal capacitado dentro de los centros educativos para poder llevar a cabo nuevas capacitaciones en ese sentido y poder llegar a un consenso con el gobierno, porque probablemente la Secretaría de Educación no haya tenido varias capacitaciones, pero para poder llegar a una armonía, poder ser considerado porque ha sido exitoso en cierto sentido el poder haber capacitado. Y la capacitación es fundamental para poder desarrollar el sistema educativo y poder reducir en el tema de mejorar el desempeño académico, porque aquí hay algo bien importante. Todas las acciones que se hagan, ya sea contratación de personal a nivel central, dotación de libros de texto, capacitación de docentes, merienda escolar, tiene que ver en el desempeño académico del estudiante y en su trayectoria educativa, es decir, la continuidad desde que entra en prebásica hasta poder egresar de su educación media. Bueno, y ahí a propósito de esa trayectoria, déjeme la diapositiva, Carla. No, la última, sí, aquí la tenemos. Y esto es fundamental, como lo expone Johnny, transformar el currículo con un enfoque STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Hay mucha debilidad y hay que fortalecerla. Fomentar la educación dual. Hay que ir la teoría con la práctica de forma conjunta, sobre todo en áreas como la agroindustria, el turismo y las energías renovables, que son las nuevas tendencias de
el mundo actual. Y estos son enfoques que más deben ir en un seguimiento, porque muchos de estas propuestas es para media y es un poco superior. Pero si educamos desde un principio, ya formamos en la mente de ese niño y niña que vamos hacia un cambio. Hacemos la pausa y revisamos los últimos o las últimas de las propuestas de la administración AFUR en materia educativa. Seguimos esta noche al banquillo con Johnny Varela y Marlon Escoto, nuestro cara a cara, el financiamiento para todo este proyecto. Cómo volverlo efectivo, que no vayamos a caer en el derroche y en el gasto. Si viene la cooperación externa, que Marlon nos habló de los procesos positivos que podemos encontrar para la educación de nuestro país con el cooperante, cómo debe manejarse nuestro cara a cara. Cara a Cara es presentado por Yexterio. Encuentra tu laptop ideal y cómprala al crédito con los Laptop Master de Yexterio. Laptops que van a tu ritmo. ¿Cómo manejarlo, Johnny? Mire, el presupuesto en educación, hay un estudio del Banco Mundial que cuando se aumenta el Producto Interno Bruto en los países, no necesariamente se mejora el sistema educativo, porque en la mayoría utilizan el dinero para aumentar el aparato burocrático. Esto significa que direccionan el dinero para la contratación de nuevo personal. Históricamente en Honduras hemos visto que en cada cambio de gobierno hay cancelación de plazas, de personal, y hay nueva contratación. Y no se hace un presupuesto, como diríamos nosotros, de centro de costos, es decir, cuáles son las necesidades reales del centro educativo en cuanto a todos estos temas que hemos planteado, para poder hacer una propuesta más real y presentarse al Congreso Nacional para poder acercarnos a un financiamiento del sistema educativo y principalmente en el tema de Secretaría de Educación. En cuanto al tema de la cooperación, históricamente muchos proyectos y programas de la cooperación externa, si bien es cierto, trabajan en el sentido de educación, pero no necesariamente están dirigidos a los indicadores educativos, de los cuales, como lo mencionaba Chendo, la planificación que debe de tener un gobierno en 4 años, pero que debe de ser una planificación estratégica en el corto, en el mediano y largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay planificaciones de gobierno que cuando cambia el gobierno se quita y entonces se retrocede. Y mientras Honduras siga avanzando en ese tema, no vamos a poder avanzar ni vamos a ver mejoras en el sistema educativo. El presupuesto debe de ser un presupuesto real, de acuerdo a las necesidades. El centro educativo debe de fortalecerse y no debe estar tan engrosado los niveles centrales de la Secretaría de Educación con tanta contratación de personal, que más bien deberíamos de bajar a ese presupuesto a fortalecer, digamos, las direcciones municipales, las direcciones distritales, que son el brazo operativo y pedagógico, tanto del nivel central como de la Secretaría de Educación. En términos sencillos, el presupuesto debe de apuntar al financiamiento, pero de una realidad que sea sincera en el país, que no se podría cubrir probablemente todas las necesidades, pero que en realidad el próximo gobierno le dé continuidad y que el tema educativo sea impulsado a través de un consenso de todos los sectores y de todos los actores. Tengo 30 años de estar en proyectos y estar viendo la misma dinámica. Mientras eso no suceda, probablemente, como dice Chendo, va a quedar en papel. Y aquí va a ser clave, Marlon y Johnny, la supervisión, la veeduría, que se involucren diferentes sectores de la sociedad. Un punto que puede resultar efectivo es, Johnny dice, la continuidad es fundamental, que el nuevo gobierno, porque vendrá un relevo en el transcurrir del tiempo, diga, esto no me gusta, y es que estos eran azules y ahora son rojos, entonces todo se vota. El que quede, hablando del tema de textos, que es lo fuerte con lo que inició este gobierno, ya todo listo para el próximo gobierno, porque es a 3 años, esto puede ser positivo. ¿A quiénes se deben involucrar como supervisores efectivos? Bueno, en el caso de
de la inversión en educación, el sistema superior tiene un porcentaje del presupuesto indexado a la Universidad Autónoma, por ejemplo. En el caso de la Secretaría de Educación, es necesario que se cree una ley que establezca el financiamiento, que se legisle en torno al financiamiento del sistema educativo, en el caso de la Secretaría de Educación. Y esa ley puede tener algún par de parangones, ¿no? Uno puede ser el Producto Interno Bruto del país, un 6% es lo que impulsa UNESCO, UNICEF, y algunos países han ensayado esta relación. Otro tema podría ser que en el caso de las donaciones y el financiamiento, el Estado le dé a la Secretaría de Educación todos los años un valor del espacio fiscal, del endeudamiento y del financiamiento, de manera que pueda contar con una relación en relación al Producto Interno Bruto, pero también al financiamiento y al préstamo establezca un porcentaje. Si Honduras se va a endeudar con un valor determinado, hay un porcentaje para educación, porque el presupuesto del Estado como tal ha crecido. Es decir, endeudamientos con prioridad, como lo han señalado, para salud y educación, pero que sea para eso y que no vengan, desgraciadamente, después las modificaciones presupuestarias que siempre se dan y eso terminen en otras cosas, que lo más dañino es contratación de personal. Por eso se ocupa una legislación y esta ley, que puede ser la ley de financiamiento de la Secretaría de Educación, tenga esos parámetros. Y lo otro, hay que juntar que el financiamiento, uno ve el presupuesto de la Secretaría, pero en educación invierte el sector privado, invierte en las fundaciones, invierte en las familias, invierte en los gobiernos locales. Hay que hacer esta ecuación de inversión en educación para que el Estado cada año diga la prioridad es prebásica. Entonces vamos para allá, por ejemplo, en responsabilidad social empresarial de las 100 empresas más grandes del país, invierten en ambiente, salud y educación. Y esos recursos son considerables y no se contabilizan. Luego hay transferencias a los municipios y tienen también renglones de niños, juventud, invierten en educación, contratan profesores donde no hay, invierten en reparación de aulas, en conectividad. Entonces todo eso ordenarlo de manera que esta ley del financiamiento educativo tenga estos parámetros y que cada año que se deba discutir sea la continuidad de las inversiones anteriores y se organice y se dirija de acuerdo a las prioridades del Estado. Muy bien. Le agradezco al doctor Marlon Escoto y al doctor Johnny Varela que nos han acompañado revisando que es un proyecto novedoso en los últimos 10 años para el país. ¿Cuándo podemos tener una evaluación? Los quiero volver a invitar a los dos y que coincidamos. Ambos son maestros. ¿A qué tiempo? Bueno, se evalúan ahora por bimestre, por trimestre, como hay tantos cambios. ¿Cómo están los procesos de evaluación rápidamente, Johnny? Mire, la evaluación se hace por parcial, pero la evaluación de los resultados se hace a través de evaluaciones internacionales o evaluaciones estandarizadas que hace la misma Secretaría. Perfecto, entonces vamos aquí a tener una evaluación nosotros, Dios nos dé vida, ¿les parece a junio, a medio año? Perfecto. A medio término. A medio término, como dicen los gringos, ¿va? Perfecto. Muchas gracias por habernos acompañado, buenas noches.